Bueno, buenas noches a todos el día de hoy. Gracias por asistir hoy viernes a la última sesión de la jornada. El día de hoy tenemos un módulo de factor masculino donde vamos a tener diferentes expositores y vamos a comenzar con la doctora Ordoqui. La doctora Ordoqui es médico especialista en endocrinología y metabolismo, andróloga del laboratorio Reprovita y especializada en medicina reproductiva, además de ser vicepresidente de la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana. Y su tema de hoy va a ser factor masculino, causa, diagnóstico y posibles tratamientos. Muchas gracias. Vamos a arrancar entonces la última jornada de esta semana que está siendo tan fructífera y tan interesante. Vamos a hablar hoy del varón. Como siempre queda para lo último el varón, pero lo que hoy venimos a decirles todos es que el varón lo vamos a estudiar siempre desde el principio, al igual que la mujer. El título de la charla, que era causas de infertilidad masculina, tratamientos, etcétera, por supuesto puede ser algo casi inabarcable. Así que lo que vamos a hacer es una introducción de generalidades y después el doctor Puente va a hablar de uno de los temas más importantes de fertilidad en el varón, que es el de varicocele. Entonces, vamos a ver a grandes rasgos por qué hay que estudiar al varón en la pareja que consulta por infertilidad, cómo se estudia, qué podemos esperar de los estudios y qué podemos hacer para mejorar la fertilidad del varón. ¿Por qué estudiarlo? Esto ya está bastante claro, no cabe la menor duda de que la incidencia del factor masculino en la infertilidad conyugal es casi la misma que la de la mujer. De las parejas que no logran embarazo, hasta un 30% solamente se deben a un factor exclusivo masculino, y otro 30% son mixtas, es decir, tienen un problema tanto el varón como la mujer, por lo tanto, el factor masculino va a estar implicado hasta en el 50 o 60% de las parejas infértiles. Y el otro concepto que es súper importante, que siempre mencionamos, es el de el potencial de fertilidad de una pareja. Para que una pareja pueda lograr el embarazo debe superar un determinado umbral donde se suman el potencial masculino y el potencial femenino, que si ambos están en una buena condición, superan fácilmente ese umbral, pero si alguno de los integrantes no está en su máximo potencial, el hecho de que el otro integrante esté lo mejor posible puede compensar y hacer que se supere ese umbral. Por lo tanto, a veces, como decía siempre el doctor Montes, cuando la causa de la infertilidad es femenina, hay que tratar al varón, ¿no? Porque si mejoramos al varón, logra compensar a la mujer. Los objetivos de estudiar al paciente van a ser varios, pueden ser tratar de identificar condiciones que sean potencialmente corregibles, eso es lo que más nos importa, tratar de identificar condiciones que puedan no ser corregibles, pero sí capaces de ser tratadas con tratamientos de reproducción asistidas, condiciones que no son capaces de ser tratadas, también debemos conocerlas, que puedan afectar la salud del paciente o que puedan comprometer la salud de la descendencia. Cuando hablamos de espermatozoides, que es de lo que más vamos a hablar hoy, tenemos que saber que lograr espermatozoides no es algo sencillo para el cuerpo humano, es algo que se empieza a producir a partir de la pubertad y que está regulado por un sistema endocrino, es decir, por una serie de hormonas que estimulan a la gónada, que es el testículo, que es la fábrica de espermatozoides, que en un sector muy específico de adentro del testículo llamado túbulo seminífero va a estimular la espermatogénesis, va a producir los espermatozoides. Hay otra parte del tejido del testículo que es el que produce la testosterona. Y es muy importante saber que cuando un varón tiene un problema de fertilidad, una disminución de su fertilidad, puede ser, y de hecho la mayoría de las veces es así, que solamente esté afectado el túbulo seminífero y no la función hormonal endocrina que produce testosterona.
pero además de que estén las hormonas y de que esté el testículo, los túbulos seminíferos indemnes, también tiene que estar, por supuesto, presente todo el conducto eyaculador y el espacio por donde van a salir esos espermatozoides tiene que estar sano, íntegro y desobstruido, ¿sí? Por lo tanto, las causas que pueden afectar la fertilidad pueden estar tanto a nivel hormonal, de la hipófisis, como a nivel del testículo, como a nivel de las vías espermáticas. En grandes rasgos es así. ¿Cómo se estudia al varón? Bueno, al varón cuando concurre a la consulta hay que hacerle primero que nada un interrogatorio completo, un examen físico y exámenes complementarios, al igual que en cualquier consulta médica. Del interrogatorio nos importan sobre todo los factores de riesgo de infertilidad, las causas que pueden provocar alteraciones de la fertilidad. Los antecedentes conyugales y sexuales son fundamentales, ya se ha estado hablando durante toda la semana de esto, y los antecedentes familiares, sobre todo antecedentes familiares de infertilidad, de pérdida recurrente de embarazo, que puedan, o de alguna enfermedad genética puntual, que puedan orientarnos a que haya una causa genética detrás de la infertilidad. Luego el examen físico, debe ser un examen físico completo, por supuesto, pero se centra sobre todo a nivel genital y en los caracteres sexuales secundarios. Y luego exámenes complementarios, que pueden haber muchos, y que en general los vamos pidiendo de manera escalonada. Siempre el primer estudio es un espermograma, y si después del espermograma queremos seguir estudiando, vamos a seguir con estudios en general de sangre, que pueden ser hormonales, casi siempre los vamos a pedir, estudios generales para conocer el estado de salud general del paciente, a veces puede requerir estudios genéticos, estudios de imagen y cultivos de semen o de orina. El espermograma es la piedra angular del estudio de la fertilidad masculina. Es el primer estudio que se hace, es el estudio donde vamos a ver si el varón tiene o no tiene espermatozoides, cómo son esos espermatozoides, cuántos espermatozoides tiene. Pero es un estudio que no es un estudio simple, son muchos estudios dentro de un solo estudio, ¿sí? Inicialmente lo que se hace en el laboratorio es una valoración macroscópica en cuanto a la cantidad, la viscosidad, el pH, y todo eso son elementos que ya nos van a ir hablando básicamente de cómo están las vías espermáticas, y luego se coloca una muestra de semen al microscopio para ver elementos los más grandes, la movilidad, la cantidad de espermatozoides, la forma de esos espermatozoides y la presencia de glóbulos blancos, leucocitos o glóbulos rojos o de otras células. Pero lo que hay que saber del espermograma, que es un estudio que depende mucho de las condiciones preanalíticas, de dónde se obtiene la muestra, el estímulo que tiene el paciente para obtener la muestra, el traslado de esa muestra. Además, hay diferencias entre los distintos laboratorios en cuanto a algunos criterios de cómo realizar determinadas pruebas, y además el espermograma es un estudio que tiene gran variabilidad intraindividual. Un mismo varón que se hace varios espermogramas probablemente tenga todos distintos, seguramente con variaciones que no sean demasiado grandes, pero sí con variaciones. Por lo tanto, para evitar las diferencias, sobre todo a nivel de laboratorio, la Organización Mundial de la Salud emite cada tanto, y la última vez fue en el 2010, criterios de estandarización para evaluar el semen, para que todos evaluemos el semen de la misma forma, con las mismas técnicas, con las mismas condiciones, ¿sí? Y también establece entonces cuáles son las alteraciones, la nomenclatura, de cómo se denominan esas alteraciones, y cuándo nos deben preocupar o no. Uno de los conceptos más importantes que tenemos que saber, que un espermograma que tenga algunas alteraciones no necesariamente implica una infertilidad. Eso es muy importante. El semen es distinto, como les dije, en un mismo individuo en distintos espermogramas, y eso no significa que no se pueda lograr el embarazo.
Estos son algunos de los ejemplos de nomenclatura de lo que nos puede dar un espermograma. Son en general palabras que a los pacientes asustan un poco y preocupan un poco, pero básicamente llamamos azospermia cuando no hay espermatozoides en el semen, normosodospermia cuando es normal, oligosodospermia cuando están disminuidos en su cantidad, astenosodospermia cuando están lentos, teratosodospermia cuando hay alteraciones en la morfología. Esto simplemente lo puse para que vean cómo se ve en la realidad, porque esto es un esquema, obviamente las proporciones no son estas. Esto así se ve en el microscopio una muestra de semen, por ejemplo, que tiene pocos espermatozoides, así se ve una muestra que tiene una cantidad normal de espermatozoides, y así se ven los espermatozoides cuando están teñidos con distintas técnicas, ¿sí? Y la morfología lo que evalúa es justamente esto, ¿no? Por ejemplo, ver qué forma tienen los espermatozoides, si son más redonditos, si son más larguitos, etc. Pero bueno, lo importante es que cuando vamos a interpretar un espermograma lo tenemos que hacer en el contexto de un paciente. De las cosas que tenemos que tener en cuenta de los pacientes, como yo les comentaba del interrogatorio, los factores de riesgo, tenemos factores de riesgo que son más importantes y factores de riesgo que son menos importantes, diríamos, porque afectan indirectamente al testículo, pero que siempre hay que tenerlos en cuenta. Los factores que hay que tener en cuenta como los más importantes son los que afectan directamente al testículo. Entre ellos están la criptorquidia, que es cuando los testículos no descienden correctamente al nacer, la anorquia, no tener un testículo, ya sea porque no se tiene al nacer o porque se ha sacado quirúrgicamente, el impuberismo, que es cuando no hay un desarrollo adecuado de la pubertad a la edad que corresponde, quimioterapia y radioterapia que pueden afectar directamente al testículo, una situación clínica que se llama torsión testicular, que si no es tratada a tiempo puede necrosar el testículo, el varicocele, que es de lo que nos va a hablar el doctor Puente, la orquitis urleana, que es una inflamación del testículo por el virus de la papera, epididimitis, y muy importante hoy, y lo decidí poner entre los factores de riesgo mayores por su frecuencia, el uso de anabolizantes, que afecta de manera muy significativa la fertilidad de los varones. Y luego están los otros factores de riesgo que tienen que ver con la obesidad, el síndrome metabólico, tabaquismo, alcohol, drogas, tóxicos ambientales, distintas fuentes de calor, infecciones urinarias, enfermedades sistémicas y cirugías pélvicas. Todas estas hay que tener en cuenta al momento de interpretar la fertilidad del varón. En cuanto al examen físico, lo que vamos a tratar de ver básicamente, primero que nada, es los elementos que la testosterona hacen en el cuerpo del varón, ¿sí? Porque hoy les contaba que un varón que tiene alteraciones de la fertilidad puede tener la testosterona normal, pero también la puede tener alterada, también puede tener un desequilibrio entre los andrógenos y los estrógenos, y eso se puede ver en el examen físico, observando proporciones corporales, el vello corporal y la distribución de la grasa corporal, que nos puede dar pistas de que haya, por ejemplo, más estrógenos que testosterona. Y luego hay que realizar siempre un correcto examen físico genital, donde vamos a tener en cuenta los testículos, epidídimos y otras estructuras del escroto, así como el pene. Una vez que evaluamos todo, teniendo en cuenta el interrogatorio, el examen físico, el espermograma y los otros estudios complementarios que incluyen hormonas, imagen, etc., en general lo que queremos es tratar de identificar una causa de ese problema de fertilidad. Y simplemente a modo didáctico, separamos las causas en pretesticulares, testiculares y posttesticulares. Y en cualquiera de estos tres niveles, las alteraciones pueden ser congénitas, es decir, de nacimiento, o adquiridas. Todas las enfermedades sistémicas y muchas alteraciones genéticas pueden alterar tanto a nivel pretesticular como al testículo propiamente dicho, y
posttesticular, las vías espermáticas. Pero lo que debemos saber es que en la gran mayoría de los casos no encontramos una causa. Más del 60% de los casos de infertilidad masculina es idiopática, que es la palabra que utilizamos los médicos para decir cuando no sabemos cuál es la causa. No quiere decir que no la exista, pero no sabemos cuál es y no podemos diagnosticarla. Por lo tanto, será más difícil hacer un tratamiento, porque si no encontramos cuál es el problema, hacia dónde vamos a tratar. Así que en general vamos a realizar tratamientos empíricos. En suma, con todo lo que nosotros evaluamos en el varón, lo que, teniendo en cuenta todo lo que estuvimos hablando, a la conclusión a la que vamos a llegar no es así el varón es totalmente fértil o totalmente infértil. Vamos a llegar a un estado en el que evaluaremos si la fertilidad natural de ese varón es probable, poco probable o imposible. Y a su vez, debemos evaluar si es tratable o intratable. De acuerdo a esas conclusiones, orientaremos a los pacientes entonces a distintas posibilidades terapéuticas, que siempre van a incluir lo que tenga que ver con estilo de vida, donde lo más importante son los hábitos, ejercicio, alimentación, tabaco, drogas, etc. Y ahora les voy a explicar el porqué. Medicación, si se puede dar y si corresponde, que puede ser de tipo hormonal, que pueden ser antibióticos si hay infecciones, que pueden ser antioxidantes, que es lo que usamos casi siempre. Puede ser quirúrgico el tratamiento, si lo que hay es un varicocele, si requiere una biopsia testicular, o si ninguna de todas estas opciones son posibles como para mejorar la fertilidad del varón, vamos a tener que asistir con tratamientos de reproducción asistida, ya sea de baja o alta complejidad. Y de acuerdo a la severidad de las alteraciones, se decidirán tratamientos de baja cuando las alteraciones son moderadas, o de alta complejidad cuando las alteraciones son severas. Quise simplemente hacer un recordatorio y un énfasis a lo que tiene que ver con el estrés oxidativo, que es lo que hoy en día se menciona mucho como una de las principales causas de infertilidad en el varón. El estrés oxidativo es el efecto dañino que provocan los radicales libres en el ADN de las células, y los espermatozoides son células especialmente sensibles y susceptibles al daño del estrés oxidativo. Todas estas que aparecen en esta imagen son situaciones que pueden provocar estrés oxidativo y por ende daño del ADN, fragmentación del ADN del espermatozoide. Y por eso es que hacemos tanto hincapié en lo que tiene que ver con hábitos saludables, abandono de tabaco, no consumo de drogas ni de alcohol, ejercicio, etc. Simplemente recordar que el estrés oxidativo genera un aumento de las especies reactivas del oxígeno y una disminución de las sustancias antioxidantes en sangre, y eso afecta especialmente al espermatozoide, generando fragmentación espermática. Y se sabe que un aumento en la fragmentación espermática va a generar problemas en la motilidad, disminución, o sea, astenozoospermia, va a generar alteraciones en la morfología y sobre todo va a generar dificultades en la interacción entre el óvulo y el espermatozoide. Por lo tanto, tiene un factor pronóstico en los resultados de fertilización in vitro. Realizar un tratamiento de fertilización in vitro con un túnel elevado no es lo mismo que llegar a la in vitro con un túnel normal. Perdón, el túnel es el estudio del espermograma que estudia la fragmentación del ADN. Así que por eso es que hacíamos tanto hincapié en que todo paciente que quiera mejorar su fertilidad, sea cual sea la causa que está provocando esta infertilidad, siempre va a tener que hacer hincapié en un índice de masa corporal adecuado, actividad física, alimentación saludable y suspender tóxicos. Simplemente para finalizar, un mensaje alentador en cuanto al pronóstico: la mayoría de las parejas con problemas de infertilidad, donde la etiología masculina es la predominante, logran el embarazo. Unos a través de la mejora de su fertilidad natural, que es lo que siempre tratamos inicialmente,
otros por medios de técnicas de fertilización asistida, y los menos no mejoran su fertilidad, ni natural ni artificial, pero alcanzan la paternidad a través de la donación de semen. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Rosina, por tu presentación, muy clara y muy fácil de entender todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Y si no, continuamos con la charla del doctor Roberto Puente y dejamos para el final las preguntas. Bueno, entonces continuamos con la charla del doctor Roberto Puente sobre varicocele e infertilidad. El doctor Roberto Puente es profesor grado 5 de la Cátedra de Urología de la Facultad de Medicina del Hospital de Clínicas, miembro titular de la Academia Nacional de Medicina y también es urólogo del Centro de Cirugía Robótica del Hospital Británico, además de trabajar en diferentes centros de fertilidad en el país. Bueno, doctor Puente, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas a todos. Quiero manifestarles mi agradecimiento por poder participar hoy en esta Semana de la Fertilidad, con un tema obviamente vinculado a la infertilidad del varón. Así que nuevamente les agradezco. Voy a compartir indudablemente con la doctora algunos datos que necesariamente lo que voy a hablar se tiene que superponer a lo que habló la doctora Ordoqui, así que espero no aburrir demasiado. Voy a ver si puedo compartir con mi pantalla. A ver acá. Considero que este tema merece ser tratado de forma informativa, tiene muchos aspectos, a veces no del todo conocidos para médicos y para la población en general, no son aspectos muy complejos, pero es interesante ahondar un poco en ellos. Voy a tratar de ser conceptual y con informaciones técnicas solo ilustrativas, obviamente, ¿no? Los objetivos es brindar información sobre generalidades de la patología, definir tanto infertilidad como varicocele, informar y hablar de indicaciones y tipos de eventos del punto de vista general. Como dijo ya la doctora Ordoqui, el 15% de las parejas no son capaces de concebir luego de un año de relaciones protegidas, eso es lo que es la definición de infertilidad. Hay algo interesante con respecto a la infertilidad, que últimamente se tiene mucho la óptica de que de clínicas de fertilidad asistida, donde la mujer se beneficia enormemente de tecnologías modernas y sumamente efectivas. Esto sesga un poco la contribución que puede tener el manejo del factor masculino para el tratamiento de la fertilidad, que es una gran pena, porque realmente, como vamos a ver posteriormente, el factor masculino es efectivo. Y tanto es así que se estima que entre un 18 y 27% de hombres de parejas infértiles nunca son evaluados. O sea, creo que hay que estimular la evaluación del varón porque muchas veces se pueden encontrar patologías pasibles de corrección. Bueno, como vieron, entre un 30% de factor masculino preponderante y un 20% que se suma al femenino, la mitad de las veces los varones tenemos algo que ver con la fertilidad. Y lo más interesante es que el 50%, groseramente, esto es estimado, ¿no?, factores masculinos pueden ser pasibles de tratamientos quirúrgicos muy efectivos y pueden revertir los trastornos de la fertilidad. De ahí entonces la importancia de evaluar el varón en el estudio de la fertilidad. Bueno, con respecto al varicocele, ya puntualmente entrando en tema, es una patología conocida de la antigüedad. Hace 2000 años ya se definía como venas dilatadas arrolladas sobre el testículo que disminuía del tamaño. Estamos hablando de 2 siglos, de 2000 años. A fines del siglo XIX ya se conocía la repercusión del varicocele sobre el testículo, pero fue recién a mediados del siglo pasado, del siglo XX, que se consolidó
el efecto negativo sobre la fertilidad y la potencialidad de revertir este problema cuando pacientes con azoospermia, luego de tratarles el varicocele, recuperaron espermatozoides y en algunos casos lograron inclusive. Como ustedes verán, el varicocele tiene una incidencia muy alta en la población general. Estamos hablando de un 15% de la población general. O sea, es una cantidad enorme. De esto tenemos que decir que cientos de millones de hombres en el mundo tienen varicocele. No todos van a tener problemas de infertilidad, y no se sabe por qué algunas personas tienen un varicocele que va a repercutir sobre la función testicular y otros no. De hecho, la gran mayoría no. O sea, que eso es un debe que tenemos hoy por hoy desde el punto de vista médico para darle una explicación a esta situación. Ahora, además, si cotejamos la incidencia del varicocele en relación a hombres con alteraciones seminales, ya la incidencia es mucho más alta, 25%, y llega a ser tan del 35 a 40 en varones con infertilidad. La mayoría de los varicoceles son asintomáticos. Bueno, lo que expliqué anteriormente, si no, cientos de millones de personas tendrían problemas de fertilidad. La mayoría no se diagnostican. Los hombres no nos damos cuenta que tenemos varicocele. Después vamos a ir un poco más adelante en eso cuando hablemos de la clínica. La mayoría son izquierdos. También vamos a mencionar el porqué de ese motivo. La incidencia en adultos y adolescentes es prácticamente similar, tal vez un poco superior en adolescentes, pero es prácticamente similar. Lo trascendente sería entonces, es la causa más frecuente y reversible de la infertilidad masculina. Se podría decir groseramente que tiene un 40% de la incidencia de la infertilidad, donde el varón tiene su causa, y además tiene un 40% de reversibilidad de la infertilidad con los tratamientos apropiados. O sea, que creo que tiene mucha jerarquía desde el punto de vista terapéutico. Otro factor interesante a considerar, lógicamente muchos de ustedes lo saben, que es la causa de infertilidad secundaria. Parejas que logran hijos y embarazos y posteriormente entran en una situación de infertilidad, y en esa infertilidad secundaria está el varicocele. Con esto podemos decir que el varicocele probablemente es una enfermedad que está dañando y uno en determinado momento puede tener fertilidad y el daño que se genera sobre el testículo va a ser progresivo y pasados los años no se entra en una situación de dificultad nuevamente. La definición del varicocele ya estaba dada hace 2000 años. Dilatación de las venas espermáticas izquierdas más reflujo de la sangre venosa. Es importante ver este esquema simple de la derecha, porque es lo que explica realmente lo que es un varicocele y lo hace entender mejor. O sea, si nosotros vemos acá en el esquema, la sangre venosa generada en el testículo va a ir a los paquetes venosos espermáticos y después se continúa con la vena espermática, y la vena espermática izquierda desemboca en la vena renal izquierda. Por lo tanto, vamos a tener una columna venosa entre 30 y 50 centímetros de la sangre venosa que tiene que transitar cuando un varón está parado desde el testículo hasta el riñón izquierdo. En la patología de esta alteración, para que se dilaten las venas, se da una situación curiosa que es el reflujo de la sangre venosa. O sea, normalmente la sangre venosa del testículo va del testículo hacia la vena. Y en el varicocele hay una inversión del flujo venoso desde el sector alto hacia el testículo, favorecido todavía con las maniobras de hipertensión abdominal. Toser, estar parado, hacer esfuerzos abdominales, ejercicios físicos, etcétera, etcétera. Esta alteración
por motivos congénitos que la pueden favorecer o por motivos adquiridos, va a determinar falla en determinadas en válvulas que están en esta vena, que acá están marcados con estos puntitos, permitirían que la sangre fluya en esta dirección, pero no en forma retrógrada. Fallando estas válvulas, se va a producir entonces el reflujo de la sangre venosa, que es lo que explica el varicocele y muchas de sus alteraciones fisiopatológicas. Como ven en este otro esquema, ya el pedículo espermático y las venas espermáticas son bastante más complejas, cerca del testículo son muy plexiformes, menos. Y generalmente en el retroperitoneo se reconoce una o dos venas espermáticas. O sea, ya de esto vamos adelantando, si vamos a buscar la vena espermática en este sector alto del abdomen, va a ser muy fácil, acá va a ser relativamente sencillo, acá bastante más complicado. ¿Cuál es la clínica del varicocele? Ya dijimos, la mayoría de los varicoceles son asintomáticos, o sea, si el varicocele no da síntomas, los hombres van a tener el varicocele y jamás se van a dar cuenta. Y a mí me pasa en la práctica cotidiana que veo muchos varones, entonces veo a un señor de 70 años que le veo que tiene un varicocele enorme, en un examen por otro motivo, tiene esto, yo no sabía que tenía nada, y tiene hijos, sí, 4 hijos, o sea, no necesariamente un varicocele enorme va a traducirse clínicamente por infertilidad. Una de las formas de presentación, y yo creo que es la presentación clínica más frecuente, de las más frecuentes por la que consulta un varón, es que notan un bulto en el testículo izquierdo generalmente. Y bueno, nota la tumefacción, consulta, bueno, es una causa entendible de la consulta. Otra causa es el dolor. Ese reflujo de sangre venosa determina estasis, determina congestión, al hacer esfuerzos abdominales repercute sobre el testículo, duele. El dolor es un dolor gravativo, con irradiaciones, prolongado, pero es otra de las causas que puede llevar a un diagnóstico desde el punto de vista clínico. Bueno, lo otro es cuando hay un varón que tiene trastorno de fertilidad o alteraciones seminales, ya viene dirigido, tiene todo esto y vamos a buscarle el varicocele. El hallazgo incidental en valoración de varones por otros motivos, consultan por cualquier motivo, uno lo examina ya dentro del ámbito clínico especializado y detecta un varicocele. Era bastante común hace bastantes años que en exámenes médicos para aptitud laboral, sobre todo, era ingreso en las Fuerzas Armadas, que se exigía que no tuvieran varicocele. Entonces, claro, se iba a buscar específicamente, y era nuestra fuente mayor de pacientes con varicocele cuando querían ingresar a las Fuerzas Armadas. Hay que tener presente un factor hereditario asociado. La incidencia de varicocele, cuando uno tiene familiares directos con varicocele, puede multiplicar por 4 y hasta por 8. O sea que si tenemos un varicocele nosotros, bueno, contemplemos que nuestros hijos pueden tenerlo también. También desde el punto clínico, bueno, cuando vamos a examinar, cuando vamos a ver un varón, tenemos que examinarlo en posición de pie, porque es en el momento que se va a manifestar mejor esa hipertensión venosa que dilata las venas en la observación a verlo. Y ahí está la foto del lado derecho, donde ustedes ven acá abajo el testículo. Esto se palpa mucho mejor de lo que se ve, obviamente, y arriba las dilataciones venosas, que muchas veces se denominan como la bolsa de gusanos, son fácilmente palpables. O sea, nadie va a dejar, ningún médico me refiero, va a dejar de diagnosticar un varicocele, pero la palpación es muy importante, y la palpación con maniobras de hipertensión abdominal, porque en esa palpación es que nosotros vamos a detectar que al hacer un esfuerzo abdominal, esas venas se van a ingurgitar, van a aumentar la tensión, y es lo que se determina el reflujo clínico. Es muy importante evaluar en el examen del varón que consulta por varicocele o es enviado por varicocele, el tamaño del testículo. Va a interesar el tamaño y consistencia. En este orquigómetro ven un testículo estimado de 20 mililitros o 25 mililitros como normal, y si acá vemos
en esta fotografía, este hombre no tendría una enorme repercusión sobre el tamaño testicular. Pero la asimetría en el tamaño testicular de 2 mililitros o de 20% en comparación al testículo contralateral se considera significativa. Quiere decir que hay una repercusión del varicocele sobre la gónada y muchas veces puede inclinar la balanza a los tratamientos. No hay que confundirse tampoco, ya aislando un poco más fino, el varicocele puede repercutir sobre el testículo izquierdo y sobre el derecho, y podemos tener una hipertrofia testicular bilateral. Estamos comparando dos testículos patológicos. Situación no tan frecuente, pero hay que tenerla presente para no simplificar demasiado la cosa. La clasificación del varicocele surge de lo que vimos ahora. El varicocele grado 1 solamente se palpa con esfuerzos abdominales. Uno tiene que ir a buscarlo, hacer el esfuerzo abdominal y ver si realmente hay una sensación de ingurgitación. El grado 2 ya es palpable, se palpa con... Por último, el varicocele grado 0 es el... Este varicocele es de cuando estudiamos por problemas de fertilidad, debemos ser cautos a la hora de asignarle valor al hallazgo de un varicocele subclínico, o sea que solo se diagnostica por maniobras o por estudios imagenológicos. El otro estudio pivotal, lo nombró la doctora Ordocchi, obviamente, es el espermatograma. Los espermatogramas pueden mostrar alteraciones en la forma de espermatozoides, en el número de espermatozoides y en la movilidad de los espermatozoides. El espermatograma puede generar algún tipo de trastornos en los adolescentes, porque puede ser variable lograr la normalidad de la espermatogénesis en un adolescente. Entonces, un adolescente de 15 años puede tener un espermatograma normal o no, pero tal vez no sea normal, sea un espermatograma sencillamente que no tuvo el tiempo madurativo. Entonces, podemos decir, un poco arbitrariamente, que a partir de los 18 años es probable que el espermatograma nos dé algún dato de interés. La ecografía, y sobre todo con Doppler color, va a permitir medir los diámetros de las venas espermáticas, mayor de 3 milímetros en ortostatismo, y más cuando hacemos esfuerzos abdominales. Se va a comprobar el flujo sanguíneo retrógrado, también se puede medir las características de este flujo, y permite medir el tamaño testicular. En la fotografía vemos los colores muy lindos. Estos colores lo único que dicen es la dirección del flujo venoso. Arbitrariamente va a ser anterógrado o retrógrado a la prueba de Doppler de acuerdo a estas características, pero sí va a medir el diámetro venoso y confirmar el reflujo. Con respecto a la fisiopatología, no vamos a ahondar en este tema, creo que está fuera del interés nuestro de hoy, pero ese reflujo venoso por las insuficiencias va a determinar un aumento de la presión venosa. Esto puede llevar a aumento de la temperatura escrotal, eso puede llevar a una hipoxia relativa, puede dar trastornos circulatorios, puede dar inflamación, y todo eso va a generar las alteraciones sobre el testículo. Entonces vemos que el estrés térmico puede dañar el testículo. Además, se pueden producir alteraciones de la línea de las células Leydig, o sea, de la formación de testosterona. Puede haber acumulación de toxinas por la hipoxia o inclusive por reflujo venoso de sustancias que tengan que ver con las secreciones suprarrenales, por donde desemboca la vena renal izquierda. La doctora Ordocchi ya fue bastante explícita. El varicocele es una de las causas de fragmentación del DNA, y eso va a estar favorecido por el estrés oxidativo. Bueno, no voy a ahondar más en eso. Los criterios que manejamos para tratamiento de varicocele. Si vimos que muchos varicoceles son asintomáticos y nunca dan trastornos, hay que ser cuidadosos cuando asignamos un tratamiento quirúrgico a una persona. Es clara la infertilidad. Se consulta por infertilidad. Hay un varicocele claro, importante, hay que operar, no hay duda. La edad es otro factor a considerar. La edad per se no es una indicación de operación.
Claro, la consulta más común es un muchacho joven, 19, 20 años, clínico importante, y alguien, inclusive nosotros le vamos a decir, bueno, no, sí, pero puede tener problemas para tener hijos. Bueno, eso desencadena una enorme inquietud y bueno, a veces lleva a que se busquen tratamientos. En el hombre joven, en el adolescente, es muy raro operar varicoceles en la infancia y en la adolescencia hay que tratar de no operarlo, salvo que sea estrictamente necesario. Ahora, en la edad adulta, cuando entramos a la edad adulta, 18 a 20 años, si hay una simetría clara en el tamaño testicular izquierdo, si es un varicocele izquierdo, es indicación formal de operar. Esa gónada está sufriendo, inclusive en edades precoces, la intervención puede revertir la situación y desarrollarse. Si además a esto se suma que tiene trastornos en el espermatograma, sería una indicación formal. Si no le da síntomas, si no es importante, si tiene un espermatograma normal, no hay una evidencia en este momento científica que obligue a operar a un varón joven. Pero sí seguirlo, porque lo que no es hoy puede ser dentro de 2 años. De la atrofia ipsilateral ya hablamos recién, alteraciones seminales obviamente también. El dolor es una causa de tratamiento del varicocele no demasiado frecuente. En algún caso yo creo que puede ser bastante sencillo de indicarlo, pero hay que tener bastante cuidado, porque a veces uno opera un varicocele y sigue doliendo. O sea, hay áreas escrotales donde el varicocele tiene una parte causante y el resto no. Entonces, aún con la presencia del dolor, hay que ser cuidadosos con la indicación del tratamiento. El tratamiento médico es puntualmente, es un tratamiento paliativo de las molestias. Se usan flebotónicos, analgésicos antiinflamatorios, con buena evolución. El uso de antioxidantes, creo que se puede utilizar, pero los antioxidantes, lo que más va a estrés oxidativo es el varicocele, así que más que darle antioxidante, vamos a sacarle varicocele. Es una indicación en casos puntuales, aunque tiene sus matices, la presencia de fragmentación de ADN. Con relación al tratamiento quirúrgico, y no voy a insistir demasiado en esto, los tratamientos quirúrgicos buscan, como vemos acá en el esquema, que es igual al que vimos al principio, buscan que el varicocele no esté conectado. O sea, la operación del varicocele no quita el varicocele, le quita la comunicación y el reflujo de la sangre venosa para que no repercuta sobre la gónada. Y lo que hacen las veces es cortar la vena espermática a nivel retroperitoneal, a nivel de la región inguinal o mismo a nivel de la región subinguinal. Entonces, las técnicas van a ser retroperitoneales, inguinales o subinguinales. Las técnicas retroperitoneales, las quirúrgicas clásicas, y últimamente aparecen las técnicas laparoscópicas como una posibilidad, y en las técnicas la asistencia con microcirugía, que como veremos tiene bastantes virtudes. Hay otras posibilidades del tratamiento CL, lo llamamos quirúrgico porque es un tratamiento activo, pero serían los tratamientos mediante embolización venosa, que pueden ser efectivos, aunque como veremos posteriormente, tienen unas potenciales consecuencias negativas que lo alejan un poco del armamentario, aunque están perfectamente definidos. Esto es un esquema en un abdomen de los abordajes laparoscópicos. Estos son imágenes de la visión laparoscópica en el retroperitoneo, de la vena espermática que se puede identificar perfecto y ligarla entre ligaduras, o sea, entre clips y seccionarla. También tiene algunas consecuencias negativas que voy a mencionar después. Probablemente una de las indicaciones que todavía es preponderante para la cura laparoscópica es el varicocele bilateral, porque uno rápidamente puede trabajar en las dos vías espermáticas y en un procedimiento corto que en media hora soluciona un problema. El tratamiento inguinal es el abordaje más frecuente, es como un abordaje de una hernioplastia, es técnicamente accesible, todos los urólogos manejamos y nos formamos con los tratamientos por vía inguinal.
identifica las venas espermáticas externas, se hace una incisión a nivel inguinal por encima del anillo, exterioriza el cordón espermático. Bien. Lo mismo, el esquema que les mostré del varicocele inguinal, se encuentran las venas y allí se secciona. Subinguinal, las venas son muy plexiformes, son ovillo de venas, y la arteria espermática a veces está dividida. Entonces, hacer una técnica por vía subinguinal sin la asistencia a microscopio puede ser peligroso. Entonces, creo que la técnica subinguinal hoy por hoy tiene que ser un tratamiento subinguinal microasistido. Tiene menores tasas de recurrencia, tiene mejor recuperación de espermatozoides seminales, de parales, y tiene menos tasa de hidroceles. En las operaciones de varicocele quedan a veces como secuela la formación de hidroceles, o sea, formación, acumulación de líquido en la vaginal testicular por alteración del deseo motivado por la cirugía del varicocele. Hoy por hoy, la técnica es la técnica que se dice que es óptima para el tratamiento de varicoceles en los metaanálisis que se han hecho. Pero igual vamos a dar algunos parámetros que es bueno que ustedes manejen. Esto es una microcirugía de la semana pasada, una incisión de 2-3 centímetros, un cortecito, fíjense el tamaño de la incisión con respecto a un dedo, se carga el cordón espermático y se diseca. Estas son las estructuras del cordón espermático con pinza de microcirugía, que a simple vista es imposible de manejar. Con el microscopio es relativamente fácil, y después se hace una pequeña sutura con intradérmica, y es una intervención que no corta planos musculares, es subcutánea, con lo cual, una vez cumplido el periodo inflamatorio agudo, puede hacer cualquier tipo de actividad deportiva, lo que sea, es interesante también en ese aspecto. Esto es como se ve, esta es la arteria espermática vista con un microscopio. A simple vista, casi imposible. Estos son los linfáticos que se preservan específicamente para la prevención de los hidroceles como consecuencia. Esto lo quería mostrarles, ya estoy terminando, no vamos a andar en todo esto. Acá de manejo de la fertilidad, y con respecto al tratamiento quirúrgico del varicocele contempla casi todas las posibilidades de la escleroterapia, la embolización, las ortales, los abdominales, retroperitoneales, microquirúrgicos y laparoscópicos. De esto, muy sencillo, pero casi todas las técnicas tienen una tasa de recurrencia, casi todas las técnicas tienen una tasa de recurrencia bastante alta, 5,9, 6 a 10 prácticamente, 3 a 11, 2,5 a 13, 15 a 30 inclusive en las ligaduras laparoscópicas o retroperitoneales altas. Y miren que la microcirugía tiene una tasa de recurrencia de 0,4, o sea, la recurrencia es muy baja. Y es muy baja la formación de hidroceles y de complicaciones vinculadas a la cirugía. Y dando un negativo a alguna de las otras técnicas, es que cuando uno hace una embolización, puede tener riesgo de tromboflebitis, de complicaciones radiológicas, de migración de los coils, de embolismo de los coils, muy raras, pero pueden ser severas. Y lo mismo que la laparoscopía. En la laparoscopía transformamos una cirugía de superficie que liga venas debajo de la piel a una cirugía que uno se mete en el abdomen, tiene riesgo de lesiones viscerales y tiene riesgos múltiples, muy bajos, pero cuando lo son muy graves. Entonces hay que ser cautos cuando uno elige estas técnicas. Por último, acá parecería que yo le estoy diciendo, bueno señores, acá lo que hay que hacer es microcirugía. Realmente en lo que nos importa, a los que hoy estamos convocados en esta charla, es que todas las técnicas, todas tienen un efecto sobre la mejor que la otra. O sea, que si el argumento es elijo microcirugía porque va a ser mejor que hacerlo por vía inguinal o por otro método, no es cierto. O sea que cualquier técnica que se utilice correctamente realizada va a tener un efecto sobre la fertilidad
favorable. Bueno, las ventajas del microcistido ya se los menciono. Bueno, y terminando entonces, tiene alta incidencia en la población, da repercusión potencial sobre la fertilidad, es la causa más frecuente de la fertilidad, pueden causar declinación progresiva de la fertilidad. La alteración puede ser reversible con cirugía. Hombres seleccionados con varicocele pueden beneficiarse de evaluación precoz y varicocelectomía profiláctica de su fertilidad. O sea, si sabemos que tiene una alteración en la formación de espermatozoides o una alteración del testículo, bueno, vamos a ser profilácticos con respecto al riesgo de infertilidad. Puede causar declinación hormonal más tardía, no lo mencioné, si quieren después en las preguntas podemos ahondar en esto, creo que no viene al caso, pero es uno de los datos más. Ya hablamos de la fragmentación del DNA y, como les dije, los tratamientos son efectivos para los resultados en infertilidad masculina cuando se corrige la varicocele. Bueno, muchas gracias y gracias por la paciencia de hablar de un tema muy específico urológico. Bueno, muchas gracias, doctor Roberto Puente, por su presentación. Ya tenemos algunas preguntas en el chat que si quieren las hago para que cualquiera de ustedes pueda responderlas. Una es, ¿cómo se mejora la calidad de los espermatozoides? Si se puede. Depende de la causa, ¿sí? Hay que, por ejemplo, si la causa es un varicocele, ahora el doctor nos explica, operar el varicocele puede mejorar la calidad del semen, a veces, no siempre. Si la causa es infecciosa, por ejemplo, es de las que más nos gusta, porque se trata con antibiótico y mejora. Si la causa es idiopática, es decir, no sabemos la causa, vamos a hacer mucho hincapié en el manejo del síndrome metabólico, la hipertensión, la diabetes si la tiene, la obesidad si la tiene, y el consumo de antioxidantes. Y hábitos antioxidantes. Es decir, la conclusión es que las alteraciones masculinas no se deben a una única causa y tampoco son siempre homogéneas. Hay alteraciones leves, moderadas y severas. En general, las severas no se pueden tratar, las moderadas a veces sí, y las leves en general sí. No sé, el doctor Puente, ¿qué le parece? Comparto totalmente, Rosina, es lógico. Yo creo que en el caso del varicocele es fácil, digo, el varicocele puede mejorar esos parámetros seminales, pero también es interesante que una vez se opera varicoceles, no mejoran los parámetros seminales y logran embarazos. Entonces, creo que hay que tener que, no solamente el parámetro seminal es lo más importante. Lógicamente, si mejora el parámetro seminal, además se embaraza, fenómeno, estamos bárbaros, pero no siempre se logra. La otra pregunta que tenemos es sobre los efectos secundarios de suplementar con testosterona al varón. El testículo fabrica espermatozoides y fabrica testosterona. Y lo hace gracias a un estímulo que recibe de la hipófisis de otras dos hormonas, LH y FSH. Si un individuo que tiene testosterona normal recibe andrógenos exógenos de afuera, testosterona inyectable u otros anabolizantes que se usan, el organismo interpreta que ya hay testosterona, entonces no va a estimular más la fábrica. Entonces se inhibe la producción de testosterona porque se inhiben las hormonas que estimulan al testículo, ¿sí? Eso en general, si es por poquito tiempo y en un paciente que de entrada tiene todo su eje sano y sus testículos sanos, puede ser reversible, pero si es por mucho tiempo, y sobre todo si asienta en un paciente que ya de antes tenía alguna alteración, puede ser irreversible. Bien. El efecto es que disminuye la cantidad de espermatozoides y puede llegar a 0 la cantidad de espermatozoides. Perfecto. La otra pregunta sería, una vez que se opera el varicocele, ¿cuál es el tiempo recomendado para continuar con la búsqueda de embarazo? Bueno, una vez que se opera el varicocele, hay que esperar 1 o 2 ciclos espermáticos, estamos hablando de 3 meses y 6 meses, para evaluar la mejoría
o la mejoría que vamos a lograr con el caso puede darse a los 15 días. Digo, o sea, no hay una regla fija para eso. Yo, por lo menos, si se opera un varicocele y se va a optar por ser técnica de fertilización asistida, por lo menos esperaría un ciclo, que serían 3 meses, de 3 meses en adelante, puede ya pensarse que puede haber una mejoría en los parámetros seminales o en la fragmentación del DNA. Y la otra sería si recomiendan criopreservación de semen en un paciente previo a la realización de la cirugía. No, en principio no. Digo, cuando hay una zoospermia, el varicocele puede revertirla. Si hay una alteración seminal, bueno, tendría que haber una complicación muy severa de la cura de un varicocele para que uno quede peor. O sea, yo creo que puede ser que quede igual o mejor. Peor es muy raro. Podría darse la circunstancia. Yo incluso lo he evaluado porque me ha tocado tratar hombres monórquidos. Entonces uno, claro, opera varicocele, pero en un solo testículo. En una persona que tiene sus 2 testículos, creo que la pérdida del varicocele va a beneficiar el otro testículo. Obviamente eso es inaceptable, digo, es una complicación, no vamos a pretender que vaya a pasar, pero ojo, sí lo vivimos cuando reoperamos varicoceles que han residuado y cuando son varicoceles en monórquidos. Bueno, muchas gracias. Continuamos entonces con la charla de la doctora Rosana Zapiro. La doctora Rosana Zapiro es profesora grado 4 del Departamento de Histología y Embriología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Actualmente trabaja como investigadora en el área de infertilidad, especialmente masculina, con aspectos relacionados al aspecto de la función de los espermatozoides. Bueno, adelante, doctora Rosana Zapiro. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Gracias, Nati, por la presentación, por invitarme. Bueno, espero estar a la altura de mis predecesores en las charlas y durante toda esta semana, que realmente fue brillante, que han hecho unos aportes espectaculares. Y bueno, yo voy a tratar de hacer un pequeñísimo aporte desde el lado de lo que es la investigación científica. Y bueno, y lo voy a organizar un poco, espero que me sigan a través de preguntas que yo me he hecho y que me gustaría que este auditorio se hiciera a medida que charlamos algunas cosas, porque bueno, yo he visto mucho interés en esta semana en todos los participantes, muchas preguntas de un nivel casi académico, diría, o a veces por gente que es paciente, que viene para entender un poco más. Entonces, me parece que es un tema que da para mucha reflexión y para hacernos muchas preguntas y en donde la investigación puede hacer sus aportes y debería hacer sus aportes y debería ser un trabajo de todos. Entonces, lo primero que yo quería, bueno, comentarles es una pregunta que obviamente se responde en sí misma para un auditorio de este tipo. ¿Es importante la investigación en reproducción humana? Digo, no estaríamos acá, no estaríamos hablando de todas las técnicas que hemos estado hablando en este momento si no hubiera existido investigación en reproducción, específicamente en reproducción humana aplicada, que dio bueno, los trabajos y la primera mal llamada niña de probeta, ¿no? En 1978, Louise Brown, que realmente abrió un campo que no ha parado de crecer, pero que se ha basado en el trabajo exhaustivo de 2 individuos o 2 grandes profesores, uno de ellos fisiólogo y otro ginecólogo, o sea que ya de pique estamos hablando de la interacción de 2 individuos con formación diferente, que aparte fueron bastante interesantes ver un poco lo que trabajos de historia sobre sus estudios fueron bastante
criticados por algunos sistemas algo conservadores de la época, pero que tuvieron realmente la maravilla de poder crear el primer procedimiento de fertilización in vitro exitoso. Ha pasado 40 y pico de años de esos experimentos y, bueno, y aplicaciones pioneras, y mucha agua bajo el puente y mucha investigación en el área, en varias áreas que nos han permitido llegar a las aplicaciones que tenemos en este momento, en el área, bueno, de la genética, de la biología celular, también de diversos medios de cultivo, que en definitiva han beneficiado a esta altura a miles de parejas cuyo deseo de fertilidad hubiera sido bastante imposible, o bastante difícil por lo menos. Entonces, bueno, nuestra primera pregunta, obviamente la investigación en reproducción humana es esencial para poder continuar y avanzar en estos procesos. Lo que pasa es que yo me pregunto también si se investiga al respecto en reproducción en el Uruguay, y se investiga lo suficiente en reproducción humana en nuestro país. No sé si es una pregunta que comparto con la audiencia, pero es algo que yo en este tiempo que más o menos vengo trabajando en el tema, cada tanto recabo información, a ver en qué están mis colegas, en qué se está trabajando y qué es lo que se aporta desde nuestros laboratorios en nuestro país. Es interesante porque en el Uruguay existieron en la década del 60 estudios que fueron realmente muy pioneros, que fueron muy importantes dentro de Latinoamérica, y que representaron para el país aportes que se manejaron durante mucho tiempo, que incluso se habló y se habla en los libros de ginecobstetricia de las unidades Montevideo, que estoy hablando fundamentalmente de los estudios de Caldeiro Barcia y Hermógenes Álvarez, que dieron un aporte fundamental en lo que fue la reproducción en el Uruguay. Ahora bien, a partir de esos estudios, no sé si la reproducción si la investigación en reproducción humana fue tan fructífera como en esos momentos. Entonces, lo primero que hice fue ir a buscar a ver cuánta producción científica se estaba realizando en el Uruguay al respecto. Y bueno, lo que hacemos en general los investigadores, y cuando hablo de investigación estoy tratando de mencionar lo que llamamos producción de conocimiento original, y producción de conocimiento original se valora a través de la producción de artículos científicos que son publicados en revistas que de alguna manera son valoradas por nuestros pares. Esos artículos pueden estar en publicaciones nacionales, internacionales, regionales, y en general están bien determinados, y uno lo que hace es ir a buscar digamos, base de datos como es PubMed, y en ellos yo puse palabras claves, en este caso reproducción humana y Uruguay, y veo que desde lo que yo les decía, acá no sé si se ve bien, pero desde más o menos la época en donde empieza a surgir la reproducción, y las publicaciones en reproducción, que son más o menos los años 50, hasta el 2022, hay unas 1000 publicaciones que hablan sobre reproducción humana. A mí me pareció poco, pero bueno, eso lo dejaré para la discusión o lo que les parece a los demás. La parte buena es que muchas de las publicaciones hacen referencia a mucha de la gente que ha venido o que está participando en esta semana, o sea que creo que la gente está interesada, los médicos están interesados y buscan publicar sus resultados y sus análisis en publicaciones que son arbitradas por pares. Bien,
ahora, dentro de esas publicaciones, algunas son publicaciones realizadas con colaboraciones entre laboratorios de reproducción y los laboratorios de reproducción asistida. Algunas de ellas involucran cosas en las que nosotros hemos estado trabajando en el laboratorio nuestro, en Facultad de Medicina, y fundamentalmente implican el trabajo en reproducción humana en factor masculino. Entonces yo quería mostrarles algunas de las cosas que estamos haciendo nosotros en factor masculino y que tienen que ver con muchos de los elementos que estuvieron comentando tanto Rosina como el profesor Puentes, que tiene que ver con el estrés oxidativo en el espermatozoide. Por suerte ellos explicaron muy bien todo el significado del estrés oxidativo y la importancia que tiene en la fertilidad masculina y cómo afecta, o cómo se ha visto que afecta, no se sabe muy bien por qué, pero cómo se ha visto que afecta en el espermatozoide y en el espermatograma del individuo que muchas veces acude a la consulta por infertilidad. Y bueno, a nosotros nos interesó el tema en el laboratorio. ¿Por qué nos interesó el tema? Bueno, porque es un tema que se ha trabajado mucho, pero que no tenemos aún resultados, no tenemos formas, salvo cuando se encuentra, por ejemplo, una causa muy evidente, como lo explicó el doctor Puentes recién, que era el varicocele, en la cual hay un aumento del estrés oxidativo del espermatozoide, pero en los otros casos no hay realmente una terapéutica muy adecuada. Se trata con antioxidantes y en algunos casos dan muy buenos resultados, pero en otros no, y no sabemos muy bien por qué. Entonces, y además hay otra cosa que nos parece súper interesante, que es el hecho de que muchas condiciones del hombre terminan dando estrés oxidativo en el espermatozoide. Y ahí tienen un montón de factores que convergen en la formación de estrés oxidativo y que son factores fisiopatológicos complejos y diferentes unos de otros. El estrés oxidativo está dado por moléculas que se producen durante la respiración natural. Es un fenómeno que nosotros no podemos evitar porque cada vez que respiramos en oxígeno formamos especies reactivas del oxígeno. La teoría es que si esas sobrepasan las capacidades antioxidantes del espermatozoide, que no son muchas porque es una célula muy pequeñita y que ha perdido mucha de su capacidad antioxidante, compensada a veces por el plasma seminal, pero no siempre, bueno, si esto es sobrepasado, bueno, se producen espermatozoides defectuosos que tienen dificultades para fertilizar. No solo tienen dificultades, sino que a veces llevan también ADN defectuoso que genera embriones que no terminan implantando o que no se desarrollan. Entonces, es un modelo interesante, es un modelo en el cual hay muchos investigadores trabajando y que a nosotros también nos parecía importante trabajar en ellos. El principal, les voy a tirar ahí un dato que puede ser controvertido, pero que es interesante. El principal organelo que produce especies reactivas del oxígeno es la mitocondria. La mitocondria en general nosotros la pensamos como una parte de la célula que genera energía, que genera motilidad, y está bien pensarla así, pero cuando genera esa energía, ese ATP, si a alguno le suena de las clases de biología, también está generando especies reactivas del oxígeno. Y esas especies reactivas entonces son las que de alguna manera pueden generar a veces cosas buenas, pero también a veces cosas malas. Entonces nos pusimos a estudiar la mitocondria. Esto es gracias a que trabajamos con un laboratorio que es muy fuerte en fisiología mitocondrial, que es un laboratorio que trabaja también en Facultad de Medicina, que se llama CEIMBio, que está dirigido por el profesor Radi, y que hay una colaboradora muy importante que trabaja en mitocondria, que es la doctora Adriana Casina, y que, bueno, nos ha como metido en este tema. ¿Qué hemos hecho? Bueno, la hemos pintado, esa mitocondria, con sondas fluorescentes. Ustedes están acostumbrados capaz que a ver al microscopio de luz común a los espermatozoides,
pero nosotros en el laboratorio lo podemos mirar también con microscopía de fluorescencia, y con ello estudiar no solo las mitocondrias, sino las especies reactivas que produce esa mitocondria, ¿sí? La mitocondria en el espermatozoide, se las voy a mostrar ahí, espero que vean mi flechita, está en un pedacito del espermatozoide que se llama pieza intermedia. Estos son espermatozoides humanos. Acá del otro lado esta pieza intermedia largota que tienen acá es porque es de otra especie, que es un espermatozoide de ratón, que también se ve como en naranjita. Y bueno, nos pusimos a estudiarla y empezamos a ver qué generaba especies reactivas del oxígeno. ¿Vieron? Acá la vemos en rojo, pero acá esto que vemos en verde es un marcador para especies reactivas del oxígeno, ¿sí? Entonces las medimos, las contamos, y vimos que, bueno, que los espermatozoides defectuosos generaban en sus mitocondrias más especies reactivas del oxígeno. Con eso generamos un artículo que está publicado, que como ven hay, bueno, no sé si todos conocen, pero que forma parte de un trabajo interdisciplinario donde hay gente trabajando del laboratorio, pero también gente como la doctora Cantú, el doctor Montes, que pertenecen a la clínica de embriología o a la clínica que en ese momento era Fertilab y ahora Reprovitas. Y bueno, entonces pudimos mostrar a la comunidad nuestros resultados. Bien, entonces, nosotros quedamos contentísimos y estamos muy contentos de que podemos demostrar algunas de las hipótesis que tenemos, pero cómo eso influye en la reproducción, cómo trasladamos esos datos a lo que puede ser el paciente infértil, a lo que es la clínica y a lo que es el laboratorio. Entonces, es una de las preguntas que nos hacemos: ¿es importante esto dentro de nuestra colectividad, dentro de los problemas que nosotros vemos o de los problemas que se ven en la clínica en nuestro país? Yo ahora quería mostrarles una cosita que me hace pensar que la colaboración, que el aporte que nosotros tenemos que hacer tiene que ser cada vez más, y que cada vez más tenemos que interaccionar y llevar lo que es la práctica del laboratorio de investigación a sectores más clínicos y mostrarlo a nivel internacional. En el último manual de la OMS, que sacaron ahora en el 2021, que todavía no está muy implementado en todos los laboratorios, pero que de alguna manera surgen muchos de los límites del espermatograma que los médicos, que los andrólogos, que bueno, que Rosina les explica a los pacientes qué es lo que marca en definitiva qué es la azospermia. Esos límites se volvieron a analizar últimamente, se publicaron el año pasado, y se basaron en 3.500 hombres que habían sido padres, o sea, no se compararon fértiles con infértiles, se estudiaron unos 3.500 hombres que habían sido padres en el último año. Se llegaron a unos valores muy parecidos a los que se estaban manejando, y lo que se hizo fue recolectar muchos datos de muchos países. Y quiero mostrarles de qué países se recolectaron, ¿sí? Bueno, los países desarrollados con gran cantidad de investigación en el tema, y después algunos países que no están dentro del top 10, digamos, de los países que dan más datos a este tipo digamos, de investigación en el tema, pero si ustedes observan, ninguno de ellos es de Latinoamérica. ¿Tiene eso importancia? Bueno, yo creo que sí que tiene mucha importancia, porque cada vez sabemos más que en la infertilidad hay muchos factores que dependen de muchas condiciones ambientales, de muchas condiciones sociales, y también probablemente de muchas condiciones genéticas. Entonces no es lo mismo los estudios internacionales
que se basan en algunos países solamente y que no tienen datos de todo el espectro posible. Eso genera lo que llamamos vías en la investigación y genera también dificultades después en la hora de establecer parámetros. No siempre los parámetros establecidos internacionalmente sirven para todos los países. Eso es un concepto que para mí es importante, que si bien no está sistemáticamente evaluado, sí estamos recogiendo cada vez más evidencia de que el aporte de cada uno de los datos debe incluir la mayor diversidad posible. Y nosotros tenemos algunos datos al respecto. Por ejemplo, una de las cosas que se ha discutido últimamente, que se viene estudiando, es si existe diferencias que podrían explicarse genéticamente en distintos países en lo que tiene que ver con la fertilidad y en lo que tiene que ver con muchas enfermedades. Y está surgiendo, y probablemente ustedes lo vengan escuchando, la posibilidad de ir analizando diversas enfermedades en relación con lo que son los background genéticos. Nosotros tenemos una población que es una población mixta, en la cual, si bien nos consideramos europeos, tenemos componentes indígenas y algunos componentes también de otro tipo de poblaciones. Eso parece estar influenciando en muchos de los factores que nosotros estamos viendo en lo que tiene que ver con la reproducción y la infertilidad. Y nosotros hicimos un trabajo en donde vimos una asociación de determinados factores ancestrales con la infertilidad masculina. Yo no sé si existe un genoma uruguayo, que es otra pregunta que nos hacemos y que ha llevado a la investigación en el tema, y capaz que ustedes han escuchado que sobre todo en algunos institutos se está analizando si hay factores en el genoma de nuestra población que puedan explicar algunas determinantes característicos. Pero sí me parece que es importante que nosotros aportemos datos a la comunidad científica en la medida de que cada población tiene sus particularidades. Bien, en ese aspecto también ha sido muy discutido y es uno de los factores que en algunos trabajos se habla que podrían explicar el aumento de la infertilidad en el mundo. Se ha discutido si existe una disminución en la calidad espermática. También hemos hecho un trabajo en el cual participa también grupos de la investigación básica, pero también de la clínica, y creo que tenemos que agradecer mucho todo el apoyo de Natalie Beth y del doctor Montes en este trabajo, y nosotros observamos una disminución en algunos parámetros, sobre todo en la morfología. Este es un gráfico que está publicado en este artículo, en la morfología espermática en individuos que se presentan, en hombres que se presentan como donantes a la clínica de reproducción asistida como donantes de semen. Es una disminución leve, pero estadísticamente significativa, que la observamos en los últimos 30 años a través del estudio de espermiogramas y de un estudio retrospectivo que hicimos en la clínica Fertilab. Por suerte, estos parámetros siguen estando dentro de los valores normales, pero creo que apuntan a poder analizar los distintos elementos en un contexto y tener también datos propios, porque si no tenemos datos propios, nunca podríamos saber que esto está pasando. Bien. Lo último que quería comentarles como datos es la importancia del factor masculino en algunos parámetros que no están solamente relacionados con la fertilidad. Lo que es la infertilidad masculina,
creo que no es solamente importante analizarla en el contexto de la pareja infértil, sino en una serie de aspectos que se están viendo últimamente, que tienen que ver con la poca atención que da el hombre masculino, estoy hablando, dentro de su cuidado de la salud. Se ha visto una asociación entre problemas de fertilidad y el aumento, o una asociación, yo no diría del aumento, pero se ha visto una asociación en lo que son enfermedades reproductivas o de los órganos reproductivos masculinos, incluyendo el cáncer testicular, con la infertilidad. Hay algunos trabajos que incluso plantean que la infertilidad puede ser la punta del iceberg de una serie de otros factores en las cuales hay una repercusión en lo que es la salud del hombre. Entonces, lo que yo les muestro en el gráfico de la izquierda es que se ha visto un aumento del cáncer testicular, por ejemplo, que está relacionado con el aumento de la tasa per cápita, o sea que en los países desarrollados con mejores tasas per cápita hay un aumento del cáncer testicular. Y también un aumento del cáncer testicular, que sigue siendo muy bajo cuando hay una disminución de la tasa de fertilidad de algunos países, ¿sí? Entonces, lo que quiero mostrar es que la infertilidad masculina hay que verla en un contexto y que muy probablemente hay que tomar en cuenta que existen factores asociados que surgen del estudio del hombre y de la salud del hombre. Entonces, bueno, no olvidemos en el estudio de la pareja infértil la contribución masculina, no solo por la fertilidad en sí, sino por el análisis de la salud también del hombre. Bien, la última pregunta que quiero hacer a esta audiencia y que espero que los haya motivado en el tema, es, bueno, si hay investigación en nuestro país, ¿podemos participar de ella? Yo creo que podemos y que nos debemos participar a todos los niveles en los que podamos hacerlo, desde nosotros como pacientes, a nosotros como investigadores, a nosotros como médicos generales, nuestros objetivos de repente no son la investigación en sí, pero que de alguna manera podemos aportar en el conocimiento. La cosa sería cómo participar, porque todos estamos muy ocupados, todos tenemos muchos problemas, todos venimos a este tipo de eventos por distintas razones. Y considero, y ahí estoy poniendo mi posición personal, es que podemos participar de muchas maneras. Por ejemplo, los pacientes infértiles podrían participar a través de cuestionarios que están abiertos al público en general, que son cuestionarios que están realizados por grupos de investigadores que formaron como un consorcio no solo en fertilidad masculina, sino en el concepto de la salud del varón, y que están muy interesados en que haya datos de pacientes infértiles de países que no sean solo los países habituales que forman parte de estos consorcios, o sea, concretamente en países de Sudamérica. Están participando gente de Argentina, pero no están participando de otros países, y no está participando gente de Uruguay. Entonces, bueno, aquellos que quieran, está la página web que está puesta acá y que va a quedar en la Semana de la Fertilidad, para que aquellos que quieran y puedan participen de estos cuestionarios que son completamente anónimos. ¿Podemos participar el resto de nosotros? Bueno, para mí lo veo participar de la investigación, de los proyectos de investigación que están en curso, o incluso promover otros proyectos de investigación. Entonces, bueno, un poco en lo que es el marco de esta semana, en donde
se ha recalcado mucho la parte de la información, que el estar informado nos aporta, nos contribuye, nos ayuda a vencer nuestros temores. Les traje un poco esta frase que, bueno, es una gran investigadora, Madame Curie, que siempre, bueno, se la pone como ejemplo, que no temamos participar, no temamos, aunque no seamos expertos, en formar parte de una colectividad, en aportar lo que nosotros podamos, en aprender, en entender qué es lo que nos está pasando. Y también un concepto de que la ciencia es una actividad del ser humano, es una actividad en la cual de alguna manera no está reservado al científico en el laboratorio, sino que es una actividad que nos proyecta en nuestra capacidad de pensar, nos permitiría, bueno, cuestionarnos las cosas, nos permite cuestionarnos lo que son el poder, los preconceptos, siempre dentro del contexto de que nos haga cada vez mejores y cada vez más felices. Y creo que, bueno, que la reproducción debe ser tomada en ese contexto, en un contexto en el cual podamos, bueno, disfrutar de lo que nos toca y estudiar y entendernos en las cosas que, bueno, que nos pasan y que de alguna manera tal vez nos favorezcan a nosotros o a otras generaciones o a otros grupos humanos, y pienso que la ciencia es un instrumento para ello. También es una actividad interdisciplinaria, como toda actividad interdisciplinaria, la interacción con otras personas que nos ven o que ven las cosas desde otro punto de vista, creo que es muy creativo y que es una parte, esto lo digo yo, esto lo dice Rosana Zapiro, y que bueno, a mí por lo menos me ha hecho crecer la interacción con todas las personas, y muchas de las cuales están acá en este momento. Creo que esto es lo último. No, y bueno, una cosa que muchos de los pacientes que intervienen en nuestros estudios pueden estarse preguntando, y que yo quería también introducirlo en este tema, es si las personas, claro, ¿qué van a hacer con estos estudios? ¿Qué van a hacer si yo dono, por ejemplo, para estudiar, dono espermatozoides o dono ovocitos? Embriones no se pueden donar porque eso está impedido por la ley. No se puede hacer investigación en el Uruguay en embriones. La investigación también está limitada por los comités de ética, que son comités que están formados por individuos que pertenecen a distintos, no son solo investigadores, pertenecen a distintas colectividades, hay gente de las religiones, abogados, y que de alguna manera también protegen a los individuos contra investigaciones que podrían de alguna manera perjudicarlos o no estar de acuerdo con la ética de cada individuo o la ética de la población de ese momento. Bien, quería mostrarles algunas de las personas que están participando en estos proyectos. Tenemos algunos colaboradores internacionales. También hay un grupo, y quería también mostrarles la gente que ha participado, muchos de los cuales ustedes los conocen, y también hay un grupo que trabaja importante en ovario y en ovocitos, si quieren acercarse, y bueno, invitarlos también a la jornada de Medicina Investiga, y bueno, muchas gracias por estar acá. Ahí están las páginas web y bueno, las posibilidades de comunicarse con nosotros. Bueno, muchas gracias, Ro, por tu presentación. La doctora Dana Kilmer mantiene la mano levantada para una pregunta. No, sí, yo tenía algunos comentarios, pero quizás respondemos las preguntas primero, Nati, si bueno, te parece. tenemos una que dice, en el caso de los hombres, previo a la búsqueda de un bebé, ¿sería conveniente realizarse algún estudio previo? Sí, siempre y cuando, no de entrada, no cuando recién empiezan a buscar, no. Al igual que la mujer, tampoco se hace estudios previos cuando recién empiezan a buscar, las parejas empiezan a buscar su embarazo, y si transcurre más de un año sin lograr ese embarazo, o más de 6 meses sin lograr el embarazo, y si la mujer tiene más de 35 años, entonces ahí sí
es un buen momento para consultar y empezar a estudiarse. Y lo que siempre decimos es que el varón se tiene que empezar a estudiar al mismo momento que se empieza a estudiar la mujer. O sea que sí. La otra pregunta es que si existe en el Uruguay algún estudio sobre la hipersensibilidad al semen. No tengo No sé si conocimiento de qué es la hipersensibilidad del semen. Lo que les puedo decir es que en el laboratorio Fertilab y en el laboratorio Reprovita, que hacemos estudios de semen, eso no se hace. No sé qué es eso. Yo la verdad que no, o sea, yo sé que se habla de que hay veces que hay parejas que no son como compatibles, pero no sé si hay una base científica al respecto. En el semen, o sea, una de las cosas que se estudia son los antioxidantes, ¿no? Incluso hay algunos nuevos elementos que están tratando de investigar. Agarwal, vos lo debes haber visto, Nati, también. La relación antioxidante, sí. redox, potencial redox. Pero en relación a- O sea, la hipersensibilidad es como una alergia al semen, pero ahí el tratamiento sería una inseminación intrauterina, porque, o sea, solo eso sería el tema, ¿no? De que la persona es alérgica a las proteínas del semen. sí, pero eso no, O sea, No, no eso sé qué dicen los ginecólogos, cómo lo tratarían en ese caso. No creo que eso exista o que esté. Dice que, o claro. sea, por lo que yo he leído, como que existe, pero en un bajo, muy bajo porcentaje. Lo revisamos de deberes. Ah. Yo tengo una pregunta. Viste que siempre hablamos de hábitos alimenticios, ejercicio y todas las condiciones externas que hacen que la calidad espermática disminuya, pero recientemente como hay algunos trabajos que relacionan la radiación del celular con la calidad espermática. Quería saber cuál era la opinión de ustedes al respecto, porque me parece que en un futuro eso o sea, cada vez vamos a ver más y más problemas relacionados al estrés oxidativo por esta causa, porque es muy común que el hombre se guarde el celular en el bolsillo. Sí. Lo que te puedo decir es que son trabajos nuevos, son trabajos pequeños y no concluyentes, no hay nada muy fuerte como para que nosotros le digamos a los pacientes no usen el celular. Sí les recomendamos, cuando estamos recomendando hábitos saludables, decimos, bueno, si podés el celular dejarlo arriba de la mesa cuando llegas a un lugar mejor, porque parece que hay algunos trabajos que estarían demostrando, pero no podemos hoy en día afirmarlo con absoluta certeza, porque no hay ningún trabajo que compare, por ejemplo, varones que usan el celular en el bolsillo durante 6 meses contra varones que no lo usan y entonces el semen de este contra el semen del otro. ¿Me explico? No hay, lo que hay son asociaciones, hipótesis. No sé, Rosana y Puente, si han leído alguna otra cosa. yo he leído estudios sobre radiaciones electromagnéticas que sí, pero son como experimentales, o sea, someten a los espermatozoides en condiciones experimentales y sí hay alteraciones. Creo que el concepto es que mientras no se sepa más es la vida saludable, ¿no? Es el ejercicio, las dietas, bueno, evitar la temperatura, eso sí es un clásico que se sigue manteniendo. Viste que no tanto los celulares, pero las computadoras, que el calor, y yo las evitaría, digamos, ese tipo de cosas. Y sí, porque lo que pasa es que sí se ha visto que hay como una disminución de la calidad espermática, entonces se busca también cuáles son las causas, pero como hay muchos también lo que llaman xenobióticos derivados de hormonas esteroideas en los productos alimenticios, en eso sí hay más estudios y que sí pueden alterar los patrones hormonales, ¿no? Em,
son difíciles de evitar también porque están en todos lados, ¿no? Pero bueno, podrían explicar, tampoco 100%, pero podrían explicar esos aumentos que se ve en las bajas, las disminuciones en la calidad espermática, ¿no? Bueno, no, yo quería agradecerles a los tres y hacer un comentario sobre cada una de las charlas. Rosina, que sos muy inteligente, me encantó cómo empezaste respecto a que el varón quedó para el final, porque sé a lo que te referís y está buenísimo y sin duda, si un objetivo tuvo también esta semana fue hacer entender a los pacientes que el varón es igual de importante que la mujer en esto que hacemos. Y me encantó tu charla, aprendí pila, como siempre. Y también quiero destacar, con respecto a lo que decís, es que en estos días, que por suerte tuve la suerte de poder conectarme todos los días, los pocos varones que se conectaron, ¿no? Y los pocos varones que asisten a las actividades, incluso médicos. Y eso es una pena. Me imagino que también acá hay muchas pacientes que se conectan con sus parejas y capaz que hay más varones de lo que parece, pero es notorio que siempre que hablamos de estos temas son muchos menos los varones que participan y eso es algo que estaría bueno que cambie. Destacar también que no sé si fue casual o no, cuando organizamos quién iba a moderar y qué, que Nati quedó justo moderadora hoy, que la verdad que ella no lo va a decir, pero es una gran investigadora también del factor masculino y me parece que está buenísimo que justo ella haya estado hoy. Al doctor Puente agradecerle y la verdad que aprendí muchísimo y ojalá podamos trabajar mucho más en conjunto de lo que trabajamos con los urólogos y aprender de ustedes. Y después de Rosana, ella dijo lo que yo quería decir, pero lo voy a decir yo también para darle más valor, no porque yo le dé más valor, sino porque ella hace investigación y yo no tanto, que es verdad que sin la investigación básica o científica a nivel de modelos animales o cultivos celulares, no habría nada de lo que estamos hablando, absolutamente nada, ni siquiera es que habría un poco. Entonces quiero destacarlo y reconocerlo y valorarlo y mostrarle a la gente a los pacientes, a la gente que no sabe tanto de esto, que no tiene por qué saber, que eso es real y que toda esta campaña que hubo hace muy poco de sin ciencia no hay futuro y no es porque sí, es porque es verdad. Y en Uruguay tenemos un debe con respecto a eso, es una lucha sobre todo por falta de recursos económicos para poder investigar en nuestro país. Y bueno, y ojalá podamos investigar mucho más de lo que hacemos, pero sepan que hay gente que investiga desde hace muchos años y es muy buena, y tenemos acá el ejemplo de Rosana, que yo además de que la quiero, la admiro mucho, es un cerebro con cuerpo, y siempre tenemos esta conversación, ella se frustra y a veces se enoja un poco porque los médicos investigamos poco, pero realmente somos un poco víctimas del sistema. Yo soy una privilegiada que puedo trabajar muy poco de médica para tratar de investigar y aún así siento que investigo mucho menos de lo que me gustaría y que estoy mucho menos comprometida de lo que me gustaría. Es muy difícil en Uruguay dedicarle tiempo a la investigación cuando también hacemos medicina clínica, y eso es algo que también ojalá en el futuro cambie, que podamos ser como en los países del primer mundo, donde los médicos ven pacientes 3 veces por semana y 2 veces se dedican solamente a investigación y pueden pasar tiempo en una mesada de laboratorio generando conocimiento. La ciencia es lo más importante para que la medicina reproductiva pueda avanzar. Y bueno, nada, no sé si me imagino que hay más preguntas y que Virginia va a cerrar la jornada de hoy. Tenemos una pregunta más que dice, si a partir de los 30 la calidad espermática baja, ¿recomendarían congelar óvulos? Pueden contestar cualquiera, o sea, hay ginecólogos también, o sea, quien quiera. Me imagino que estas personas no están en búsqueda de embarazo, pero quizás la pareja tuvo un espermograma con, no sé por qué causa, pero con calidad espermática baja. Si hay alteraciones en la calidad seminal, por ejemplo, alteraciones severas en la calidad seminal, y la pareja no desea buscar embarazo aún y teme que esa calidad siga cayendo, primero hay que ver, ¿no? Si hay algún problema, por ejemplo, hormonal o varicocele o lo que fuera, cuál sería el problema que está provocando esa alteración para ver si se puede tratar. Pero si es algo intratable y la alteración es severa,
creo que es más conveniente congelar semen que óvulos, más fácil por lo menos, y más barato. Bueno, ahora nosotros habíamos dejado unos minutos para que el público haga cualquier pregunta referente a cualquier tema de los que se hablaron durante la semana, ya que hay diferentes expertos conectados. Así que bueno, siéntanse libres de hacer cualquier pregunta. Yo quería hacerte una pregunta, Rosana. ¿Cuál es Viste que para realizar los estudios retrospectivos en Uruguay igual se necesita consentimiento informado, aunque no se vayan a tocar las muestras de los pacientes? Cuando en muchos países esto no, porque es solo un análisis de datos que se puede hacer de forma anónima sin conocer la identidad del paciente. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? ¿Tú crees que eso nos atrasa, o sea, referente a otros países? Porque hay información muy valiosa que nos daría esa data y que no podemos investigar, ya que a veces obtener ese Solucionarlo. consciente informado es sumamente difícil. Claro, yo estoy del lado de cuanto más fácil sea uno estudiar y aprender es mejor. Lo que pasa es que entiendo que haya que preservar también los derechos de los individuos que en su momento de repente no pensaban que sus muestras o que su historia clínica fuera utilizada con fines de investigación. Creo que hay que ser flexibles, porque de hecho hay una parte que es una zona gris, que es un poco los estudios retrospectivos que hace cuando sospechan que ha pasado algo, que tenés que hacer estudios retrospectivos en una clínica para descubrir, bueno, dónde estuvo el problema, o sea, que van más allá del control de calidad que ahí sí estaría permitido, ¿no? Yo creo que sí, que este tipo de cosas atrasa y que, bueno, que hay que analizar bien y hay que trabajar mucho con los comités y los investigadores también tenemos que trabajar mucho y entender a las otras partes. Creo que es importante ambos elementos, que hay que garantizar muchas cosas a los pacientes o a veces no son ni pacientes, ¿no? Son individuos que han ido por un estudio, y que sus datos, creo que la confidencialidad es sumamente importante, o sea, el hecho de que los datos sean mantenidos confidenciales y anónimos, me parece que hace que podría abrirse un poco más ese tipo de posibilidades. Porque si no hay que llamarlos y pedirles autorización, que también puede ser molesto para la persona, ¿no? Digamos que puede ser más molesto que el hecho de que se tome ese estudio. Bien. Creo que es un tema que hay que seguir trabajando y sí, se complica a veces, pero hay como un equilibrio entre lo que es el derecho del individuo que está yendo para un estudio médico y el derecho también de toda la población a tener información sobre esos estudios, ¿no? Gracias, Ros. Tenemos más preguntas ahora por el chat. Una de ellas dice, ¿por qué creen que no se informa tanto acerca de esos temas? ¿No creen que los ginecólogos deberían poder brindar información acerca de la fertilidad a las mujeres en las consultas anuales? Si ya lo hacen, pido disculpas, ya que ninguno de los médicos que me trató lo hizo. No sé quién quiere responder. Con respecto a eso, ayer tuvimos que hablé yo un poco de ese tema, quizás ayer esa persona no pudo conectarse y las charlas están todas en YouTube. Sí, los ginecólogos tenemos un debe respecto a poder asesorar a las pacientes, sobre todo el impacto de la edad y bueno, cuándo hacer una consulta oportuna, cuándo derivar oportunamente. Lamentablemente a veces nos llegan pacientes que hace años que están buscando embarazo y nadie les derivó a un especialista. Así que sí, sin duda estamos en el debe. Y es justamente estas jornadas son para pacientes y también son para médicos ginecólogos generales o médicos generales para que justamente puedan aprender cuándo derivar, derivaciones oportunas, asesoramiento en la consulta, porque no es todo del especialista en reproducción. Un ginecólogo general tiene que poder decirle a una mujer qué planes tenés, te pensás embarazar, explicarles cómo funciona la biología de la mujer, todo ese tipo de cosas. Así que sí, sin duda hay mucho para trabajar.
Otra pregunta sería, en caso de donación, ¿cuánto tiempo recomiendan de criopreservación? Suponiendo que la primera transferencia falle. Me imagino que es cuánto tiempo recomiendan entre una transferencia y otra. Hola, buenas noches. Excelentes las charlas, que yo no había participado en esto realmente. Como dijo Dana, aprendemos todos los días, todos. No sé, Nati, si se está refiriendo a la criopreservación, cuánto pueden estar criopreservados los embriones o cuándo sería conveniente realizar una nueva transferencia. Bueno, ella dice, en caso de donación, ¿cuánto tiempo recomiendan de criopreservación? Suponiendo que la primera transferencia falle, me imagino, o sea, desde el punto de vista del laboratorio, los embriones pueden estar Claro. congelados O sea, años, o sea, no infinitamente. hay un tiempo, no hay un plazo que diga los embriones pueden estar criopreservados tantos años. Como dijiste tú, Nati, es infinito, podemos tenerlos congelados todo el tiempo. Sí hay una realidad, aquellas personas que se realizan el tratamiento por el Fondo Nacional de Recursos, el fondo mantiene la criopreservación desde el punto de vista económico por 2 años, y luego de 2 años el costo de mantener esos embriones criopreservados pasa a depender de la pareja. ¿Tá? Y en cuanto a cuándo puede realizarse una nueva transferencia, no, tampoco hay. Yo en realidad el tiempo que me tomo es el tiempo que me lleva esperar a que el fondo me autorice una nueva transferencia, y muchas veces queda solo un ciclo entre una transferencia y la otra, un ciclo libre. O sea, a los 2 meses ya podés estar transfiriéndote de nuevo. No hay por qué estar esperando meses para poder volver a transferirse. No sé si habrá quedado respondida la pregunta. Sí, porque le interesaba saber de las dos cosas, puso aquí en el Claro. chat. Ah, bueno, está perfecto. Yo quería opinar una cosa, Nati, con respecto a la pregunta anterior, que me parece importante la formación de los profesionales, y en eso me siento un poco culpable por pertenecer a la Facultad de Medicina. O sea, a veces el conocimiento va más rápido de lo que nosotros podemos enseñar. Yo enseño en unas materias básicas, pero ya de pique, si nosotros podemos explicarles en los primeros años a los estudiantes de medicina, que algunos van a ser ginecólogos, pero otros van a ser médicos generales, la importancia de la fertilidad, de la sexualidad, es algo que no se toma muy dentro de nuestras disciplinas, pero que se está incorporando cada vez más. Creo que se va a evitar, claro, es a futuro, no es para las personas de ahora, pero creo que se va a evitar algunos de los comentarios que están planteando acá en esta Semana de la Fertilidad. La misma Semana de la Fertilidad yo creo que es educacional, todos aprendemos, y creo que es por ese lado un poco enseñar a todos los niveles en los que podamos las distintas nuevos aspectos que tiene todas estas técnicas que realmente, digo, hay gente que no llegó a aprenderlas, o no llegó a entenderlas, o no llegó a poder aplicarlas, y que bueno, ahora están en la consulta diaria ginecológica o de médico general, y que realmente no las aprendió en el posgrado ni en el pregrado tampoco. Entonces creo que es un debe para la Facultad de Medicina en general el poder inculcar estos temas como algo más habitual, y irlos reforzando a la medida que las personas se van formando como médicos y como especialistas luego, ¿no? Son temas muy generales que deberíamos manejar todos, y no los manejamos. Pido perdón al respecto, ¿no? Es verdad, y nos debemos la diplomatura, nos debemos un montón de cosas que estamos en eso y que los vamos a hacer, digamos. Probablemente lo vean las próximas generaciones, pero bueno. Bueno, yo para finalizar, porque ya son las 9 y vienen las palabras de la doctora Chakirian para cerrar la Semana de la Fertilidad, le quiero agradecer a todos los expositores de la semana y también a los de hoy.
Me pareció muy interesante darle un espacio un poco más grande de lo común al factor masculino, que suele ser el menos interesante para la gente, pero que sabemos que también tiene un gran peso. Y bueno, agradecerles a todos por su participación, que en realidad fue masiva durante esta semana. Ahora le doy la palabra a la doctora Chakirian, que dará el cierre de la jornada. Bueno, nada, agradecerles a todos la participación, a los expositores, a los miembros de la SUR que sin exponer a veces o sin que se los vea tanto, han participado, ayudado y colaborado para que la semana se pueda hacer. Natalibet y Dana, que trabajaron muchísimo, y Andrea Villar en la organización, que sin duda todo esto es el fruto de un trabajo en equipo entre todos los de la SUR. Cada uno aporta desde su lugar. Esperamos que haya servido para justamente informar a los pacientes, para que tengan la información que les permita tomar las mejores decisiones, para que nos conozcan a todos un poco más, no solo a los ginecólogos clínicos, que a veces somos los más visibles, sino que vean que esto es producto de un equipo con muchísima gente, de muchísimas especialidades, y que los buenos resultados son gracias al trabajo multidisciplinario y en equipo. Lo mejor que le podemos dar nosotros a los pacientes que necesitan tanto tratamiento de la infertilidad como prevención, como el abordaje de muchos temas de los que hablamos en estos días, son especialistas que sepan trabajar en equipo, que sepan aprender juntos unos de otros, que puedan levantar el tubo, llamarse o sentarse juntos a ver los pacientes. Eso, las dimensiones de nuestro país nos lo permiten, y de los lugares en los que trabajamos. Queda mucho por hacer, seguiremos reivindicando todos los pedidos que tenemos y otros que agregaremos para mejorar las prestaciones para los pacientes, todas las ayudas que consideramos que son importantes, y esperamos que todos estos temas no tengan que esperar al año que viene, al 4 de junio del 2023, para que sigamos insistiendo, sino que el resto del año también sea no solo el junio, el mes de la fertilidad, sino que todo el año el tema de la fertilidad y todo lo que eso implica sea parte de la agenda de todos, de las autoridades, de los médicos, de los pacientes, de la facultad y de todos, para que en definitiva como país podamos seguirnos comparando. Como yo decía el otro día, hoy nos podemos comparar con los mejores del mundo, bueno, que sigamos así y podamos compararnos en aquello que todavía estemos un poquito más atrás. Así que gracias a todos, y bueno, en principio los esperamos el año que viene para la nueva semana, pero seguimos trabajando el resto del año.